Todo en economía es oferta y demanda. Cuando yo bajo las tasas, más actores entran al mercado porque se incrementa el poder adquisitivo. Al incrementarse el poder adquisitivo, sobre todo en Miami, el inventario es reducido, tiende a que los precios vayan a subir. Se vislumbra 10% de crecimiento en ventas en casas unifamiliares para finales del 2021. Aquí en los Estados Unidos se acostumbra y es práctica de que si las tasas de interés bajan, yo puedo refinanciar mi casa a una deuda más barata. El mercado empiece a recibir más compradores. De manera lógica y natural, los precios deberían empezar a empujar hacia la alza. Asesor financiero en bienes raíces con 16 años de trayectoria en la industria inmobiliaria y préstamos hipotecarios. Tiene más de 17 años de experiencia previa en banca corporativa multinacional. Él combina su experiencia empresarial y corporativa para ofrecer soluciones integrales a sus clientes. Este amigo mío es licenciado en Administración de Empresas y Comercio Internacional, además de tener diferentes certificaciones y licencias, entre esas, agente inmobiliario y originador de préstamos. Bienvenido, Fernando Galíndez. Gracias, amigo. ¿Cómo estás? Excelente, excelente, todo muy bien. Pero hoy traigo, Fernando, una dinámica un poco diferente. Yo te voy a decir algunas noticias relevantes que se han publicado y vamos a conversarlas, a ver qué pasa. ¿Seguro? ¿Qué tal? Excelente. Fíjate tú, noticias más notables del último mes. Vamos con la primera. Ok. El mercado inmobiliario del sur de Florida se inclina hacia los compradores. Eso lo dijo MarketWatch.com. En abril del 2025 se registró el mayor excedente de vendedores sobre compradores desde el 2013. Ciudades como Miami y West Palm muestran cada vez mayor inventario. Las propiedades llevan más de 60 días listadas y en algunos casos observamos reducciones de precio. ¿Qué opina de esta noticia Fernando Galíndez? ¿Cómo tú? Mira, Valdemar, es un poco amarillista. Vamos a empezar. Recuerda después de la pandemia, donde tú sacabas una propiedad del mercado y tenías una cuadra de gente en cola, porque las tasas de interés estaban al 3%, es algo de que no vamos a ver más nunca. ¿Qué hizo la Reserva Federal? Subió las tasas porque busca un equilibrio de mercados, y es justamente donde estamos hoy en día. Ahora, vamos al detalle. Si vamos a los condominios que tienen más de 30 años, sí, hay un sobreinventario, pero no es así en los condominios, en los apartamentos que tienen construcción reciente, es decir, menos de 30 años. Mucho menos en las casas unifamiliares, que ya no estamos viendo la cola de personas que veíamos en el 2022. No, tenemos lo que justamente se buscó, que es un equilibrio sano entre comprador y vendedor, un mercado estable. Definitivamente, y fíjate que yo aquí en mis notas había puesto, hay dos mercados, el de reventa y el de preconstrucción, dos cosas completamente diferentes. Ambos están viviendo momentos completamente diferentes uno de otro. El problema, digamos, o la situación viene cuando alguien necesita vender, que por cierto, yo siempre lo digo de esta manera, no es lo mismo querer vender que necesitar vender. Correcto. Entonces, el que necesita vender por alguna situación, alguna necesidad, va a tener que sacrificar en este momento algo en el precio para que acelere el proceso de vender, para que sea más rápido. Pero fíjate tú que más que problemas yo veo tremenda oportunidad porque lo tengo claro de que quizás la necesidad de algunos es la oportunidad de otros de comprar con un poco de ventaja. Y eso es lo que yo estoy viendo, listados que, digamos, tienen tiempo en el mercado, se les puede hacer una oferta
poquito agresiva y tomar un poco de ventaja en eso. ¿Qué tal? Mira, a ver, nuevamente tenemos que ver de qué sector estamos hablando. Claro. Hay un detalle, Valdemar. Recuerda de que muchas personas tomaron ventaja de esas tasas de interés baratas de 3, 4% y 4% y refinanciaron a esas tasas. Entonces, salvo que exista la necesidad de vender, mira, si tengo que mudarme de mi casa porque me voy para Texas, la alquilo, porque voy a tener un flujo de caja positivo. Entonces, y ese es un universo de personas bastante grande. Sí. ¿Ok? Entonces, nuevamente, siento que tenemos un mercado equilibrado, pero ¿por qué te voy a vender mi casa por debajo de precio cuando tengo una tasa de interés por debajo, quizá de inflación, y donde yo sé que si la alquilo, se paga solo? Es correcto. El que tiene un negocio, digamos, sano, el que tiene una buena tasa de interés, tiene un pago mensual, digamos, lógico, no tiene por qué sacrificar. De hecho, la única manera de perder dinero en este negocio es cuando vendes en el momento equivocado. Correcto. ¿Cierto? Claro. Me voy a ir con la segunda pregunta que tengo por aquí. Perdón, la segunda pregunta no. La segunda noticia. Y dice así, el inventario de viviendas está en aumento y precios moderándose en Florida. Eso lo dijo Florida Realtors el 21 de mayo de este año, o sea, mes pasado. Durante el 2025, inicio del 2025, la oferta de viviendas activas en Florida subió a niveles previos a la pandemia. Quiere decir, Un mercado estable. exactamente. O sea, es justamente donde queríamos llegar. Correcto. Y que subió el inventario. Lógico, pero es que no había inventario. Exactamente. Aquí viene de lo que tú te encanta hablar. El precio medio de venta registró una leve baja interanual, atribuida a la tasa hipotecaria alta, 7%, que bueno, eso es discutible, alto o bajo. Sí. El punto es que, Fernando, tú ves posible una baja en la tasa para finales de año. Sí, hay una presión enorme de parte del gobierno para que la tasa baje porque eso significa acelerar la economía. Cada casa que se vende, escucha esto, significa $130,000 al Producto Interno Bruto. Entonces, en la medida que tú bajes las tasas, van a incrementarse las ventas, pero cuidado con los precios, es un termómetro muy delicado, pero obviamente eso va a significar crecimiento económico. Mira, fíjate que justamente lo próximo que yo te iba a decir es, si llegase a bajar, en tu experiencia, ¿cuál es el comportamiento natural del mercado cuando la tasa disminuye? Todo en economía es oferta y demanda. Cuando yo bajo las tasas, más actores entran al mercado porque se incrementa el poder adquisitivo. Entonces, al incrementarse el poder adquisitivo, y sobre todo en Miami, cuando estamos hablando de casas, estamos hablando de condominios, el inventario es reducido, tiende a que los precios vayan a subir. Claro. Una vez que bajan las tasas, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo que quizás no calificaba a una tasa de 7%, si baja a 6, a lo mejor califico. Eso quiere decir que de manera natural va a haber más compradores en el mercado. Claro, y el mercado se va a oxigenar, yo creo que eso es bueno. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor yo me veo incentivado en vender porque voy a poder invertir y comprar esa casa que quiero, porque a lo mejor donde estoy ahorita ya no me sirve. Mis hijos crecieron, claro. Entonces tengo una casa demasiado grande para mis necesidades y, por ejemplo, me quiero ir a la playa. Exactamente. Ahora, sí, definitivamente es lógico pensar de que en la medida que el mercado empiece a recibir más compradores, de manera lógica y natural, los precios deberían empezar a empujar hacia la alza. Eso, como dijiste ahora, todo es oferta y demanda. Más compradores, precios suben. Claro. Eso, de hecho, eso no es que la gente lo hace así, es el mercado que se comporta de esa manera, ¿correcto? Es así. Así es. Yo tengo acá una notica que había puesto. Tenemos datos que demuestran históricamente
que en tiempos de tasas de interés bajas, la cantidad de compradores aumenta y por ende el valor de las propiedades. Es muy fácil llegar a la conclusión que comprar ahora con ciertas ventajas y esperar el momento preciso, quizás cuando baje la tasa, para quizás refinanciar, quizás para acomodar el negocio, ¿verdad? Pues sería definitivamente una estratégica lógica. Por eso me acabo de acordar esa frasecita que dice, cásate con el precio. Cásate con la propiedad. You marry the property, That's right. you date the mortgage. Te casas con la Exacto. propiedad, la hipoteca, el crédito es tu novia temporal. ¿Por qué? Les explico algo. Aquí en los Estados Unidos se acostumbra y es práctica de que si las tasas de interés bajan, yo puedo refinanciar mi casa a una deuda más barata, es decir, con una tasa más barata. Súmale de que si los precios suben, entonces ese spread entre el precio de la casa que ha subido con una tasa más económica para un banco significa mejor riesgo y puedo inclusive conseguir mejores condiciones. Correcto. Me favorece. Exactamente, es el famoso equity. Correcto. Fíjate esto, se vislumbra 10% de crecimiento en ventas en casas unifamiliares para finales del 2025. Eso lo dijo Miami Realtors también en el mes de mayo. Dice este informe que el mercado de viviendas unifamiliares en el sureste de la Florida podría crecer un 10% para el término de este año, apoyado en la expectativa de que las tasas hipotecarias tienden a bajar para fin de año. Correcto. Y la llegada continua de personas de otros estados, especialmente con esos empleos tecnológicos y financieros en nuestra área. Dicho de otra forma, gente con un poder adquisitivo alto. Entonces, Fernando, ¿estás tú ahora cerrando préstamos a compradores que vienen de otros estados? Además de esos compradores extranjeros que yo sé, pues porque hacemos negocios con esos clientes internacionales, ¿verdad? Entonces, ¿estás tú cerrando negocios, préstamos con clientes que vienen de otros estados? De empresas tecnológicas, claro. Empresas tecnológicas y del sector financiero que vienen a trabajar en hedge funds. Entonces, tenemos por un lado una migración de personas que vienen de California, que vienen de Nueva York, donde ellos, su ingreso se les iba a la mitad en pagar impuestos. Aquí, una persona promedio paga un 20% de su ingreso en impuestos. Entonces, ya por ahí tienen una ganancia. Súmele a eso, Valdemar, de que una propiedad acá vale la mitad de lo que vale en California. Entonces, no solamente a la empresa que le tocaron la puerta para que se viniera y le ofrecieron beneficios fiscales, sino que a ese trabajador que está en California le da una ventaja enorme mudarse para Florida, donde tiene playas, donde se puede poner en cualquier parte del mundo de una forma rápida, conexiones internacionales, un time zone, Una zona horaria. Ideal, en fin, estamos a la par de Nueva York, entonces los beneficios son enormes. Definitivamente, yo hablaba con alguien hace unos días y le explicaba por ejemplo, me encanta ir a Nueva York, me encanta Chicago, pero mientras más voy a otras ciudades, más me gusta Miami. Es así. Miami es una ciudad nueva, Claro. ¿sí? A pesar de los años, una ciudad nueva donde es iluminado, es limpio, es una ciudad súper dinámica, una ciudad donde la construcción es nueva, es moderna. De hecho, ahora, en época de tendencias, tú sabes que cada generación tiene digamos, sus cosas que le interesan. Y ahora, toda esta gente de los millennials y la generación Z aman todo esto del green living. Están pendientes de lo que es la armonía con el medio ambiente. Y pues los desarrolladores de Miami se han puesto a la par de eso. Claro. La gente que está llegando acá no solamente está buscando un producto ya más que lujo, ultra lujo, sí, pero además de eso, todos esos espacios con coworking space, zonas verdes, o sea, está adaptado. Entonces, por eso y muchísimas cosas más, Miami
representa una oportunidad muy superior a otras ciudades, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Fíjate que yo puse acá que la ciudad definitivamente cambió, no solamente porque el producto que están construyendo los desarrolladores está adaptado a esa nueva demanda, sino que además lo que busca ese nuevo residente. Ese nuevo residente viene buscando ciudades con características que le permitan lo que llaman vivir, trabajar y disfrutar. Eso es lo que hace la oferta Miami muy superior. Al final, si va a crecer o no va a crecer, me parece que en este caso la noticia sí está, digamos, sí es cierta, es un pronóstico al que le tengo fe. Creo que sí va a crecer el valor de las propiedades un 10% más de aquí a fin de año. Fernando, dice CBS Miami que el mercado está dando señales de enfriamiento, que las casas ahora están tardando más tiempo en venderse. Eso lo dijo en mayo, comenzando mayo 3, las viviendas permanecerán en el mercado alrededor de 90 días. O sea, es un mercado de vendedores, Valdemar, por favor. Exacto. Ok, o sea, nuevamente, es que se está enfriando, pero es que lógico, es lo que nuevamente es lo que queríamos, porque estamos en un mercado donde no era sano. Correcto. Un mercado donde tú saques una propiedad en este instante y a los 15 minutos tengas 30 ofertas, no es lo que la economía quiere. Exacto. Que tarde 3 meses, perfecto. Es normal. Y que tarde 5 y 6 también. Estamos todavía dentro de un mercado de vendedores equilibrado. Claro. Ahora, tú mencionaste de estas personas. Por un lado, tienes a personas jóvenes que se están viniendo a trabajar en estas tecnológicas. Muchos de ellos no van a comprar, vienen a alquilar, lo cual para un inversionista es sumamente atractivo, porque son personas muy bien pagadas y que vienen a vivir 1 año, 2 años en estas propiedades y dice, bueno, déjame ver qué tal, si me gusta la zona y después compro. ¿Okay? Entonces tienes ese segmento. Tiene, como lo mencionaste, los ultra ricos, los Jeff Bezos, ¿okay? De que están invirtiendo fortunas. Shakira, que viven en zonas, en casa de 40 millones de dólares, donde me enteré, por cierto, el señor Bezos ahora le financia a sus amigos también multimillonarios para que ellos compren. Y ellos cuando vienen y montan su empresa acá, Amazon ha montado acá unas oficinas enormes, además del almacén que montó en Homestead. Ellos no se vienen solos, ellos se vienen con un tren. Claro. ¿Okay? Es el caso de Apple. Bueno, estaba escuchando al alcalde Francis Suárez de que Apple lo llamó, dado que él hace tanta propaganda a su ciudad y eso es lo, para eso es su función, y le pidieron un edificio en Brickell. Él pensó de que iban a sobrar las opciones. No las consiguió. Se tuvieron que ir a Coral Gables. Exactamente. ¿Okay? Entonces, eso te dice cómo está el mercado. Lo dice Craig Susnicki. ¿Cuánto tiempo tardas tú en levantar un edificio? Porque tenemos una relación de espacio. Un edificio, un high-rise, una super torre de estas, tarda 5 o 6 años en construirse. Entonces, tenemos por un lado una demanda creciente, nuevamente de estos países, pero tienes a los internacionales que necesitan colocar su dinero en un lugar protegido, en un país donde existe seguridad jurídica, donde puedan comprar, y por eso les encanta una propiedad, un ladrillo. Porque comprar una propiedad y eso les da un flujo de caja constante, una revalorización, donde pueden acceder a un crédito hipotecario. En muchos países eso no ocurre. Tú vas a España, trata de conseguir un crédito hipotecario como extranjero. En Canadá no es que no consiga el crédito, es que no puedes comprar la propiedad. Aquí todo eso es posible porque estamos conscientes de que eso genera riqueza y crecimiento económico. Definitivamente. Fíjate un detalle.
cuando uno habla con estos clientes que vienen de Argentina, de Colombia, una de las principales preocupaciones es la seguridad. ¿Qué pasa? En su país, la inflación se come el dinero. Así de simple. Muchos de ellos tienen tremendos activos en su país, pero la inflación, digamos, Y la devaluación monetaria. correcto, Los riesgos económicos, los riesgos políticos. político, exacto. Hay tantos factores de riesgo en economías fuera de Estados Unidos que para ellos el colocar dinero acá representa seguridad. Nuestro negocio de bienes raíces es un negocio con historia, completamente predecible, porque yo lo digo predecible. Una vez alguien me dijo, ¿cómo es eso que es predecible? Bueno, esto es predecible porque tenemos ciclos. Hay un ciclo donde va a estar subiendo el precio, va a haber otro ciclo de estabilización y sí, por supuesto, hay un ciclo de corrección, pero como decía hace un momento, si no tienes que vender en el ciclo de corrección, no tienes por qué perder dinero. Claro. Y tenemos, de hecho, justamente Craig Stoneke lo comentaba en su reporte, que en una entrevista que le hicieron a Jorge Pérez, un gran desarrollador de la ciudad, él lo explicaba en términos, ya que estamos en Miami, de mareas. Cuando la marea baja, ¿verdad? No tienes nada, o sea, no puedes hacer nada, pero cuando vuelve a subir, o sea, el roller coaster, la montaña rusa de los precios, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar. Pero lo importante y el mensaje aquí es que cada vez que sube, se coloca el valor de tu propiedad por encima de la última vez que estuvo en alza. Lo que quiere decir que siempre estás ganando. Esto es un mercado Sí, que es un, te mira, protege. las inversiones inmobiliarias, como toda inversión, son a largo plazo. Si tú ves la curva de crecimiento, sí ha tenido correcciones, Claro. pero vuelve a subir más arriba donde estaba. Pero, Valdemar, es muy difícil marcar el mercado. Es decir, voy a comprar o voy a esperar esa pequeña corrección para yo entrar. Oye, es sumamente difícil de predecir. Sí. No solamente en bienes raíces, en cualquier instrumento financiero. Ah. Tú tienes que comprar son los fundamentos. ¿Por qué yo voy a invertir primero en el dólar estadounidense? Y la respuesta es muy sencilla. Es la primera economía del mundo, una economía de 30 trillones de dólares. El que está pensando en China, la economía de China es de 18 trillones de dólares. El dólar es la moneda de reserva a nivel mundial. ¿Qué significa esto? De que todos los bancos centrales de los países tienen sus reservas en dólar americano y en oro. Cuando estamos hablando de transacciones comerciales, el petróleo se comercializa, el barril, en dólar. Entonces, los Estados Unidos, por naturaleza, tiene una demanda de su moneda de que no va a parar. Entonces, ya por ahí tienes una fortaleza enorme. Segundo, si vamos a los países de mayor crecimiento poblacional, el primero es la India, le sigue la China, el tercero los Estados Unidos. No solamente tenemos una población interna que está creciendo, pero todo el mundo quiere venir a vivir a los Estados Unidos. Entonces, tenemos esa población creciente, lo cual significa una demanda de inmuebles, porque esas personas necesitan vivir en algún lugar, bien sea alquilando o comprando, y eso es lo que le da, es un atractivo para cualquier inversionista. Además, la seguridad jurídica. Aquí el Estado protege al inversionista. El gobierno federal como el del Estado es pro negocio. O sea que por eso, de hecho, una de las cosas que yo le he explicado muchas veces a los clientes es que aquí el Estado no interviene en el precio que tú pones de renta. ¿Tú quieres pedir 10,000 por tu renta? No te regula. Deja que sea el mercado libre juego de oferta y demanda lo que determine el precio de cualquier bien o de cualquier servicio. Exactamente. ¿Okay? Nuevamente, vamos al comprador internacional. Primero tiene una necesidad imperante de colocar su dinero, de convertirlo a una moneda dura. Después viene, ¿qué hago con ese dinero? Entonces, nuevamente, un instrumento estable, seguro, de crecimiento, vamos a decirlo,
moderado en el tiempo, pero estable, las propiedades inmobiliarias, donde nuevamente, además, el sistema te permite y los bancos americanos estamos deseosos de prestar. Claro, de hecho, me gustaría tocar ese tema. Increíblemente, me preguntan algunos clientes internacionales o se sorprenden cuando les digo, sí puedes, sí tienes acceso a financiar. ¿Cómo? O sea, siendo extranjero, tienes acceso a financiar. Y se sorprenden aún más cuando les digo, porque preguntan, pero ¿y qué tasa? Y les digo la tasa. La tasa, no solamente la tasa, sino los términos son muy similares a los de una persona que es residente o ciudadano de este país. O sea, es bastante favorable. Se sorprenden y mientras unos toman ventaja del hecho de que los bancos, la banca americana está más que feliz de prestarte, otros vienen como con una, digamos, vienen repitiendo un discurso negativo que es que 7%, no, eso está altísimo. ¿Con respecto a qué? Exactamente. Una pregunta que yo te hago. Si yo agarro la propiedad que hace 10 años costaba, una propiedad promedio en Miami, $250,000 y que hoy en día vale $500,000 y yo te ofrezco para que te la compres al 7%, ¿me va a decir que no? Exactamente. Y otra de las cosas, Fernando, es, si tú vienes de Colombia, Argentina, ¿cuánto está la tasa de interés en tu país? ¿Qué tan fácil, qué tan accesible es tu mercado de préstamos hipotecarios para tu invertir? Claro, es nuevamente el costo de oportunidad, es la oportunidad de tener dinero de un banco americano para tú poner de tu lado ese activo que ha crecido y que va a seguir creciendo en el tiempo. Exactamente. Mira, otra de las cosas que yo escucho con bastante frecuencia es cuando la gente habla de rentabilidad. Bueno, voy a invertir en el mercado de bienes raíces de Miami. Voy a poner digamos, esta cuota inicial, este dinero adelante, ¿verdad? Para apalancarme de un banco. Sí. Que por cierto, a mí me gusta como tú lo dices, ¿tienes miedo de comprar? Sí, bueno, compra con un socio. Compra con un socio, quieras de líquido, tenga el dinero de tu lado o invierte quizás en otra propiedad o en otro instrumento financiero. Exacto, duplica tu patrimonio apalancándote de un banco. Pero el tema es que me hablan de rentabilidad y entonces uno le dice, bueno, puedes obtener un 5, 6, 7% de rentabilidad anual. Y hay gente que te dice, pero tan poquito, ya va. ¿Contra qué lo estás comparando? ¿Contra qué lo comparas? Porque si tú pones $1 millón en el banco para que te den un 0.5 anual. O sea, la octava maravilla del mundo, según Albert Einstein, se llama interés compuesto. Agárrame ese valor, que es el valor de la propiedad, y métele ese 6, 7, 8, 9%. Llévalo interés compuesto a 10 años y hablamos. ¿Ok? En finanzas hay algo que se llama la regla 72. Si yo agarro el número 72 y lo divido entre la tasa de retorno esperada, me va a decir en cuánto tiempo duplico. Entonces le digo a las personas, hagan el ejercicio. Ahí está, tremendo dato. La regla del 72. Así es. Mira esta noticia, esta me gustó, porque esta muestra cómo verdaderamente está nuestro mercado para toda esa gente que lo que andan es repitiendo malas noticias. Increíble. La compra en efectivo sigue siendo dominante en el sur de la Florida. Eso lo dijo South Florida Cash Buyers. Resulta que para abril del 2025 el 44% de las transacciones que se realizaron en los condados de Miami-Dade y Broward fueron en efectivo. Cifra que, por cierto, duplicó, o sea, es el doble del promedio nacional. Para mí, es muestra de un mercado saludable, sano, fuerte. Pero, ¿qué dice Fernando? ¿Cómo interpreta? ¿Has visto la torta del universo
de dueños de inmuebles a nivel nacional inclusive. ¿Sabes qué porcentaje de personas tienen sus casas completamente pagas? Más del 40%. Wow. Más del 30% de esas personas deben menos de la mitad de su hipoteca. La diferencia debe más de la mitad. A una persona que tiene su propiedad paga o que debe menos de la mitad, toca en la puerta y dile que tú le quieres comprar su casa por debajo del precio. A ver qué va a pasar. Exactamente. Segundo, y lo mencioné hace un rato, el 60% de los dueños de propiedades, de los que tienen hipoteca, tienen una tasa igual o menor al 4%. No, no hay razón para soltarla. ¿Quieres un mercado más sólido? Claro. Fíjate que muchos profetas del desastre están hablando de que están anticipando una crisis similar a la del 2008 y dicen, no, que puede venirse una ola de embargos. Pero cuando tú escuchas esta cifra, de hecho, no es solamente escucharla, vaya y revise, ¿verdad? Porque esto lo dijo Miami Realtors el 2 de junio del 2025. Revise si ese dato es verídico. Cuando tú hablas de que el 44% de las transacciones se hicieron de contado, cuando tú sabes que el 40% de los americanos es dueño de casa, o sea, señores, ¿cuál es la preocupación? ¿Por qué pensar o en qué están pensando para afirmar de que puede haber una crisis tipo 2008, que por cierto fue bancaria y arrastró al mercado inmobiliario? Correcto. No fue una crisis inmobiliaria, fue una crisis financiera. Yo los invito a que vean un documental que se llama The Inside Job. Va a entender qué fue lo que sucedió, cómo empaquetaban los préstamos. Correcto. Y los vendían en el mercado secundario. Se daban hipotecas a personas que no calificaban, claro, que no tenían, no se les verificaban ni ingresos, no se les verificaba activos líquidos, donde se les prestaba hasta el 107% del valor de la propiedad. Lo recuerdo, ¿te recuerdas el nombre? Los stated loans, eran stated income, stated assets. Exacto, ¿okay? Sin verificación. Los préstamos NINA. ¿Ok? Señores, eso no existe hoy en día. Yo lo primero que le pido a un cliente es, muéstrame tus ingresos, muéstrame tus activos líquidos y quiero ver cuáles son tus obligaciones actuales y cómo te has comportado con esas obligaciones. Exactamente. ¿Okay? El avalúo de las famosas las 4C del crédito. A ver, cuéntame esas 4C para poder soltar. Primero, el capital. Muéstrame tus activos líquidos, quiero conocer qué propiedades tienes, qué tan fuerte eres desde el punto de vista capital. La otra es tu capacidad, muéstrame tus ingresos. Vamos a analizar si trabajas para una empresa, cuánto tiempo tienes en esa empresa, como empleado, cuáles son tus ingresos, si eres dueño de un negocio, vamos a que un contador me certifique o mediante tus impuestos, cómo generas tú esa riqueza, esa actividad económica, y quiero conocer cómo te has comportado tú con tus obligaciones, que es el carácter. ¿Okay? Con esas tres cosas, junto con la propiedad que la vamos a analizar, y esto es una ventaja enorme para el que pide un préstamo, porque vas de la mano de un banco como socio. Vamos a averiguar cuánto vale esa propiedad, su valor de mercado mediante un avalúo. Si es un condominio, vamos a averiguar cómo están los estados financieros, si tiene algún índice de morosidad entre los copropietarios, etc. Fíjate, voy a aprovechar este momento para preguntarte, que lo hemos hablado en otro momento, pero no voy a desaprovechar esta oportunidad para poder mostrar esas dos formas de obtener, o digamos, esas dos caras de los préstamos.
por un lado, tenemos brevemente, si yo como ciudadano de este país o residente, para obtener, yo vivo acá, para yo obtener un préstamo, ¿qué evalúas tú eh, o sea, ¿qué me vas a evaluar para recibir yo un préstamo? Nuevamente, tus ingresos. ¿Ok? Exacto. Si voy con un préstamo, lo que llamamos Qualified Mortgage, que es Fannie Mae, Freddie Mac, Ginnie Mae, que son tres actores, tres bancos principales que de hecho le pertenecen al gobierno, te voy a pedir tus declaraciones de impuestos. Correcto. ¿Dónde está la parte complicada para los que son dueños de negocios? Que la ley te permite X cantidad de desgravámenes y entonces se toma lo que se llama el Adjusted Gross Income, Correcto. que es el número de abajo, después de los ingresos, gastos, el número de abajo, ese es el número que voy a considerar para darte un préstamo. Si eres un empleado es sumamente sencillo porque es muy blanco y negro, ¿no? A eso iba, digamos, para poner un escenario sencillo, porque lo que quiero es que el comprador internacional, que es el que nos va a estar seguramente viendo a través de esta pantalla, yo quiero que él valore la gran oportunidad, lo fácil, y cuando digo fácil, no es porque sea sumamente sencillo y no tiene, o sea, es porque la estructura que tienen los bancos americanos para prestarle a usted es sencilla, está diseñada para realmente servirle, para ayudarle, versus, o sea, a un cliente internacional, yo lo que le pido es que si es dueño de un negocio, que su contador, un CPA, contador público colegiado, me entregue una carta donde me describa a qué se dedica la empresa de ese cliente, cuánto tiempo tiene establecida, dónde está ubicada y cuáles han sido sus ingresos promedio mensuales y cuánto vengo en los 2 últimos años. Pero la gran ventaja es que yo no le estoy diciendo a eso deduce, como lo hago con el americano, quítale a ese número todas las deducciones que la ley te permite, ¿okay? Sino que lo hago en base a los ingresos brutos que tenga la persona. Pero yo veo la mayor ventaja que, si bien es cierto que yo como residente de este país, o sea, vivo acá, yo puedo comprar con un 3%, un 5%, un 10%, un 20%, pero yo tengo que demostrar mi capacidad de pago, mi capacidad de compra con mis impuestos de los 2 últimos años, tengo que mostrarte mi cuenta de banco, tengo que mostrarte mi score de crédito en el famoso Social Security y tengo que mostrar una cantidad de cosas. Tienes que ver, tú vas a evaluar mis deudas, porque no solamente, hay gente que gana $15,000 al mes, por decir un número, pero tiene comprometido 14. Entonces, no tiene capacidad de compra. No tiene capacidad de compra. Ahora, usted que viene de otro país, que gana el dinero diferente, este señor que está acá, que es el que nos hace los préstamos para ustedes, los clientes internacionales, evalúa junto con el equipo de una manera diferente. Usted va a entrar con un 30%. Usted pone un poco más de cuota inicial que yo, que vivo acá, pero tus requisitos son tan sencillos porque, repito, está diseñado para aprobarte. Yo tengo programas para casas con tan solo 25% de cuota inicial y para apartamentos con cuotas iniciales desde el 30%, es decir, que puedo financiar hasta un 70%. Fantástico. Eso, mira, suena, para nosotros es normal hablar de esto porque lo tenemos normalizado porque es nuestro día a día. Sí. Pero yo he tenido conversaciones con clientes míos que vienen de Argentina o de Colombia y cuando yo les explico todo esto me dicen, ya, espérate, pero el banco confía en mí. Si yo vivo en otro país, no hay problema. Si me muestra sus activos líquidos, correcto, me muestra sus cuentas bancarias y tengo un contador que me está certificando sus ingresos porque voy a dudarlo, ¿no? Correcto, de hecho. Y también hay un factor, imagínate si el banco confía en mí que yo, vamos a decir que estoy poniendo un 5%, o sea que el banco va a poner 95%
del valor de la propiedad. Sí, Valdemar, pero es que te voy a jorungar y te voy a averiguar hasta la vida. Claro. ¿Ok? Te voy a pedir hasta la cédula de tu bisabuela si necesito pedirte. Exactamente, pero en cierto modo, o sea, pero si yo cumplo con todos los requerimientos, tú confías en mí. No tiene lógica pensar que si tú estás poniendo el 30%, el señor banco confía más rápido también, ¿no? Es Sí, claro, el nivel de apalancamiento es menor. Eso me da como banco una tranquilidad. Ahí lo que llamamos, decimos en inglés, there's skin on the game. ¿Okay? La persona está comprometida. Claro. ¿Okay? Nuevamente, no es ese crédito de 107% de financiación. No, me está poniendo un 30%. Y la mayoría de los clientes internacionales ponen más, ponen un 40% de cuota inicial. Muchos me dicen quiero colocar el 50% y entonces me apalanco con el 50%, de esa forma tengo un flujo de caja atractivo y agarro, y si tenía el dinero para comprarla de contado, me compré 2 propiedades y juego la revalorización de los 2 inmuebles con un nivel de apalancamiento sumamente conservador. Qué buen punto. Acabas de decir 2 cosas que también, o sea, de inmediato conecté con eso. Una, gente que me dice, no, yo no quiero financiar. Yo tengo $1.000.000 y quiero comprar 2 propiedades, quiero comprar una sola propiedad de $1.000.000. Cuando les doy la opción, le digo, mira, duplica tu patrimonio. No solamente estás duplicando el patrimonio, estás diversificando. Claro. Estás, y lo decía un tanto en broma, pero tú lo dices bien en serio, comprando con un socio muy fuerte que es el banco. Si el banco está prestando para esa propiedad, señor, definitivamente debe tener algo de lógica ese negocio. Créeme, Valdemar, de que vamos a revisar muy bien la propiedad. Pues lo primero que voy a hacer es mandarle a hacer un avalúo. Y el avalúo me va a decir no solamente el valor de compra, cuál es el valor de mercado de ese inmueble, sino en cuánto se renta también. Exactamente. Y otro de los factores que, otra de las cosas que siempre le sugerimos a los clientes, y muchos de esos clientes ya lo entienden, ya lo saben, es que aunque tú puedes financiar 25, en algunos casos 30% de inicial, es importante que tú te asegures de financiar el número correcto. Por eso muchos de estos clientes financian el 60% o financian el 50%. Quiere decir que ponen el 40% o ponen el 50% y así se aseguran de tener una rentabilidad. No solamente que se autogestione la propiedad, porque en muchos casos, bueno, si se paga solo está perfecto. Sí, eso de verdad, mientras tú le estás apuntando a la plusvalía, si se paga sola, por decirlo así, es fantástico, pero ¿qué tal si financias el monto correcto y queda algo? ¿Tú quieres que te eche un cuento rápidamente? A ver. Ok. Nombraste que era graduado en Administración de Empresas, en Comercio Internacional. Yo estudié en Michigan. Yo venía de vacaciones para Miami, pero yo volaba sobre Miami y veía que el avión pasaba y eran casas, edificios, casas. Entonces, Dios mío, a la hora de comprar, ¿dónde carrizo compro? Porque esta es una ciudad tan grande y tan extensa. No conocí un Valdemar que me agarrara la mano y me sentara, ven acá, tú no solamente te puedes comprar esta casa, sino que te puedes apalancar. ¿Cuál era mi temor? De que, al igual que tú, yo vivía en Venezuela. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasa si me mete un control de cambio y no puedo cumplir con las obligaciones del préstamo? Resulta ser, nuevamente, el banco me puede decir en cuánto yo puedo rentar esa propiedad y me lo puedes decir tú también. Claro. Si yo tengo un nivel de apalancamiento conservador, yo puedo estar tranquilo y teniendo una reserva, que de paso el banco te la pide para darte el préstamo, yo puedo estar tranquilo porque la propiedad se va a pagar sola. Y si el inquilino se me va, yo tengo un colchón, una reserva con la cual me van a permitir cumplir. Mi casa, donde vivo hoy en día, costaba en el 97 $150,000.
hoy en día vale casi $900,000. Wow. Hubiese querido que alguien me prestara, las tasas eran altas en aquel entonces. Sí. Yo creo que, si mal no recuerdo, están en cerca del 10%. Le hubiese arrancado el préstamo a la persona si me hubiesen puesto todo, como te lo estoy explicando, porque ¿cuánto hubiese hecho? Exactamente, qué buen dato nos has dado porque mucha gente dice, no, pero es que invertir en bienes raíces, que yo me voy yo hago trading, yo prefiero, y yo digo, ¿sabes? Yo no voy a discutir con la persona que hace, pero es como, así para decirlo un poco sarcástico, yo no juego lotería. Es ir al casino, como lo dice Game. Warren Buffett. Si tú lo que quieres es ir al casino, puedes ganar mucho, pero puedes perder mucho, pero tú puedes planificar tu futuro y tu retiro apostando en el casino. Y sí, hay acciones que dan muy buen rendimiento, pero nuevamente a largo plazo. Si vas a corto Sí. plazo, te puede dar un trancazo bien feo. Sí, sí. ¿Ok? Hay cosas para las que yo no quiero que dependan de la suerte. O sea, No. de hecho, en estas cosas de planificación financiera, definitivamente no lo dejamos a la suerte. Nos buscamos un verdadero asesor, no solamente un asesor inmobiliario, sino además un experto en hipotecas, un experto en financiamiento, para que conozcas cada detalle de cómo apalancarte de los bancos y puedas no solamente proteger patrimonio, multiplicarlo, pero además tomar ventaja de un sistema que está diseñado para que la gente haga negocios. Hay una cosa importante, Valdemar. La medida que vas envejeciendo, tu tolerancia al riesgo disminuye, porque tienes menos tiempo para que ese producto que compraste, llámalo Bitcoin, se recupere. Por ejemplo, estoy nombrando Bitcoin, pero puede ocurrir con cualquier acción de la bolsa. ¿Okay? Entonces, tú tienes que colocar parte de tu patrimonio, y una parte importante, en activos duros. ¿Cuáles son los activos duros? Estamos hablando de propiedades, estamos hablando de oro, puedes comprar acciones en oro, en fin, cosas de que quizás no van a tener en el corto plazo ese crecimiento de un 50%, pero es que acuérdate que inversión y riesgo van de la mano. Sí. ¿Ok? Rendimiento con riesgo van pegadas. Sí, una de las cosas que le digo a mis clientes cuando vienen a Miami es, de una vez, yo pregunto, ¿cuál es tu objetivo? Para determinar no solamente qué está buscando al hacer esa inversión, sino qué tolerancia al riesgo tiene, qué margen de tiempo está pensando capitalizar, porque a veces, y de hecho lo comentamos hace un momento, que algunas personas quieren comprar una propiedad y un año después dicen, no, quiero vender porque ya quiero ganar. Ya, espérate. No lo hagas. No, no funciona así. Hablábamos hace un momento de ciclos, ¿verdad? Sí. O sea, todo tiene su momento y si quieres realmente ejecutar este negocio de una manera que te sea muy rentable, debes pues conocer los diferentes ciclos, los momentos para vender, para comprar, para todo esto. Las inversiones inmobiliarias son a mediano y largo plazo, y recuerda algo, por algo los grandes capitales se han hecho o se mantienen con bienes raíces. Un mensaje final para toda esta audiencia que va a estar viendo este programa y quiere estar bien enterado. El mercado, ¿crisis o oportunidad? Bueno, los japoneses dicen que crisis es igual a oportunidad, ¿no? Definitivamente, de hecho, se crece en crisis, no en la comodidad del sofá, ¿no es así? 100%.